Bueno, ¿cómo les va? Vamos a proceder a iniciar esta clase que tiene como eje central el análisis de las relaciones entre el Estado y el mercado, fundamentalmente en nuestro país, a partir de lo que ha ocurrido en los últimos 30 a 35 años desde la restauración de la democracia, pero centrándonos en la distinción que se da entre dos modelos de Estado, el que tiene prevalencia en los años 90 y el giro que ocurre a partir de la crisis del 2001 y del 2002. En este sentido, lo que vamos a hacer es el análisis de esas relaciones, de las principales reformas que han ocurrido en este sentido y de algunas políticas públicas que dan cuenta de los modelos de relación entre el Estado y el mercado o entre el Estado y la economía. En este sentido, nos vamos a basar en lo propuesto por Carlos Vilas respecto de qué entendemos cuando se habla de relación entre Estado y mercado. Básicamente, a partir de hacer referencia a una serie de situaciones, de niveles y de alcances de la gestión estatal respecto de las relaciones de mercado. Por ende, podemos decir, en un primer momento, que los distintos regímenes contemporáneos o los distintos modelos dependen, en un sentido muy general, del grado de intervención que el Estado tiene en materia económica o del grado de intervención que el Estado tiene en el mercado. A partir de allí podemos modelar eh, tres, eh, tres tipos de Estado, tres grandes tipos ideales, o por lo menos esto es lo que propone Carlos Vilas. Un primer modelo, que es un modelo que es el modelo neoliberal, eh, que propone un Estado mínimo, o básicamente un mínimo involucramiento del Estado o una mínima intervención del Estado en las relaciones de mercado. El Estado debería involucrarse, según la propuesta neoliberal o la propuesta liberal clásica también, lo menos posible en la economía y en el mercado. ¿Cuál sería la función del Estado? Se limitaría a producir el marco normativo y resguardar que éste se cumpla, marco normativo dentro del cual los individuos, los actores individuales, las empresas y otras organizaciones desenvuelven su actividad. Un segundo modelo, que Vilas denomina renano o modelo del estado de bienestar, pero que podemos también denominar estado keynesiano de bienestar, busca, a diferencia del modelo liberal o neoliberal, compatibilizar las necesidades y los requerimientos de acumulación y las de distribución a través de la instalación de una serie de mecanismos institucionales de negociación corporativa, de acuerdo corporativo entre las representaciones empresariales y sindicales, entre capital y trabajo, ¿sí? Entonces, en este sentido, no se privilegia la acumulación en detrimento de los mecanismos distributivos, ni pura y exclusivamente los mecanismos distributivos en detrimento de la acumulación de capital, sino que se intenta compatibilizar ambos objetivos. Para Vilas existe un tercer modelo, que es el modelo desarrollista, donde el Estado establece una alianza con alguno de los sectores del capital, con algún determinado grupo o fracción de las clases empresarias, con un fin, que es el de priorizar la formación de capital y el crecimiento del producto en sectores que son considerados estratégicos por el Estado, y en este caso las presiones distributivas o los intereses de otros actores quedan postergados o acotados respecto de esa finalidad establecida a partir de la alianza con ciertos sectores. Esto a un nivel muy general y desde una perspectiva más bien de plantear algunos tipos ideales, después las experiencias concretas se acercan más o menos a esos tipos ideales. Específicamente en nuestro país eh, podemos delinear algunas tipologías, por lo menos hasta 1929-1930, cuando se produce el inicio de la crisis económica o los primeros efectos de la Gran Depresión. La Argentina, desde 1853, había tenido como eje central un modelo denominado República Liberal, un modelo de Estado liberal,
que entra en crisis con lo que sucede a partir de los primeros efectos, como decía, de la Gran Depresión en 1929 y 1930. A partir de ese momento se establece un modelo que suele denominarse el modelo sustitutivo de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones, que eh, en distintos momentos históricos, entre 1930 y 1976, apeló a algunas variantes del modelo keynesiano o algunas variantes del modelo desarrollista, o bien a una combinación de ambos modelos de Estado. En cualquier caso, lo importante de este modelo sustitutivo de importaciones es que reforzó las capacidades estatales en la orientación del proceso económico. El Estado se volvió un actor central en el direccionamiento de la política económica y marcó un fuerte involucramiento en algunos momentos, pero un involucramiento en definitiva del Estado en los mecanismos del mercado. Ese marco institucional permitió, tal como lo reproduce el cuadro que estamos viendo, avances muy significativos en materia de industrialización, fundamentalmente, muy levemente en los años 30, pero fundamentalmente a partir del año 1943, durante la experiencia del primer peronismo, una integración, un desarrollo importante del mercado nacional, de los mercados nacionales, está planteado a un nivel regional, pero del mercado nacional en la Argentina, y una fuerte modernización de la sociedad. Pero aparte generó progresos realmente significativos en materia de participación democrática, el acceso de las clases populares o bien del proletariado argentino a la participación política se da dentro de este esquema sustitutivo de importaciones o de este modelo de intervención del Estado en el mercado. Y eso va acompañado de un aumento del bienestar social, sobre todo en esos sectores que en el esquema de Estado liberal habían estado tradicionalmente postergados de gozar de los beneficios del crecimiento económico del modelo agroexportador. Bien, este crecimiento de la participación democrática y del bienestar social, una ciudadanía más integral, se da en el marco de ese esquema de centralidad del Estado en su relación con el mercado y básicamente con la economía. Uno de los efectos más importantes, como podemos ver ahí entre 1946 y 1954, es el aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso neto en la producción de riqueza nacional. ¿Sí? Eso tiene que ver estrictamente con los mecanismos redistributivos promovidos por el Estado que generaron ese aumento de la participación de los trabajadores en la producción de riqueza nacional y en la distribución de la riqueza, y por ende esto explica entre otras variables, los importantes niveles de bienestar social que se adquirieron a partir de entonces. Básicamente hay que identificar dos de esos momentos con estas figuras políticas que allí vemos. El Perón, en este caso un poco más viejo, pero estamos pensando en el Perón del primer peronismo, y la experiencia desarrollista que no duró mucho tiempo, pero que tuvo algunos alcances importantes de Frondizi, que se dio entre el año 1958 y el año 1962. Cuando hablamos del primer peronismo, estamos hablando de la experiencia que se da entre 1946 y 1955, aunque hay que rastrear algunas de las primeras intervenciones del mercado, perdón, del Estado en el mercado y de fuertes políticas distributivas a partir de 1943. Perón y Frondizi son símbolos, de alguna manera, de este nuevo modelo o de ese modelo que se vuelve hegemónico entre la década del 30, 40, 50 y 60 hasta entrar en declive en los años 70. En los años 70 se produce lentamente, como todo proceso, la sustitución no es de un día para otro, se produce un viraje, una modificación del modelo de relación entre el Estado y el mercado, entre el Estado y la economía, que podemos denominar neoliberal. A nivel global esto se da, o por lo menos a nivel regional en América Latina claramente, a partir de la crisis de la deuda de 1982.
Allí se crean las condiciones políticas para un tipo de relación, una tipología de relación que había sido abandonado con la crisis de 1930. Se vuelve a un modelo liberal de relación entre el Estado y el mercado, a un modelo en el cual el Estado empieza a achicarse. En realidad no es importante el tamaño del Estado, lo importante es que el Estado empieza a dejar de cumplir las tradicionales funciones que venía cumpliendo desde 1930. Este modelo neoliberal tiene su epicentro en lo que se denomina Consenso de Washington, la convergencia de enfoques entre tres instituciones muy importantes domiciliadas en la ciudad de Washington: el Fondo Monetario Internacional, por un lado, el Banco Mundial y el Tesoro o la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Esos enfoques similares dan pie al nacimiento de lo que se denomina Consenso de Washington. Ese Consenso de Washington va a expandir una serie de recomendaciones que tienen un peso específico en los años 80 y los años 90 en América Latina a partir de tres premisas. Una es el Consenso de Washington, o las propuestas hechas desde el Consenso de Washington, eh, establecían que la recuperación económica y el crecimiento sostenido después de esa recuperación económica dependían de un ingreso fluido de inversiones extranjeras en los países de la región. Fundamentalmente estamos hablando de la Argentina. Y que para atraer esas inversiones, los gobiernos, en este caso el gobierno argentino, debía garantizar una amplia libertad de mercado para esas inversiones. En este sentido, lo que se proponía era que los gobiernos pudiesen llevar adelante amplias y profundas reformas político-institucionales en un sentido de liberar el mercado a partir de la eliminación de distintos tipos de regulaciones, de restricciones, de controles y de los subsidios que habían sido los mecanismos o las herramientas institucionales que el Estado había utilizado en el modelo anterior. Ese Consenso de Washington planteaba la necesidad entonces de una profunda, muy profunda reestructuración de la economía y por ende del conjunto de las relaciones sociales, en el sentido de las propuestas neoliberales que venían siendo llevadas adelante en los Estados Unidos por el gobierno de Ronald Reagan y en Inglaterra o en Gran Bretaña por el gobierno de Margaret Thatcher, pero que se iban extendiendo lentamente al resto del mundo occidental. Se propugnaba también la liberalización amplia de la economía, la liberalización en todo sentido de la economía de los estados, dentro de los estados nacionales. Eso es lo que pasó en nuestro país. Y la función del Estado quedaba limitada a proveer seguridad jurídica y política a la propiedad privada. Funciones típicas del modelo decimonónico en el contexto del liberalismo triunfante en el siglo XIX, que se reconfiguraba a partir de este esquema a fines del siglo XX. Y por ende se debía garantizar la seguridad no solo de la propiedad privada, sino la seguridad de las transacciones que se llevasen a cabo en el mercado por parte de los distintos agentes. Esta era la función que el Consenso de Washington le asignaba, le asignó y le asigna a el Estado en cada uno de los países y particularmente en la Argentina. Por ende, el objetivo era establecer una amplia libertad comercial desde la perspectiva, o por lo menos desde el discurso oficial que planteaban quienes promovían reformas en el sentido neoliberal que hemos descrito hasta ahora. Aunque en realidad podemos decir que el objeto central o el objetivo central era permitir que el esquema de endeudamiento externo que había prevalecido en la década de los 70 a partir de la crisis del petróleo de 1973 siguiese funcionando, sobre todo en el contexto de la entrada en mora o default de algunos países por la imposibilidad de pagar la deuda luego de la suba de la tasa de interés a partir de los primeros años de la década del 80. Los países que emprendiesen esas reformas, o mejor dicho, la